Non é a primeira vez que este establecemento, emprazado na céntrica avenida da Constitución de Boiro, recibe a visita dos amigos do alleo. Os seus propietarios estiman que este é o 8º roubo nas máquinas expendedoras, un obxectivo habitual dos ladróns, posto que permanecen abertas as 24 horas. Tanto é así que o seguro xa non as cubre, polo que terán que asumir o custo da súa reparación. Estábamos acá al lado desayunando y nos avisan que las máquinas estaban rotas. El robo fue en la madrugada y ya le pasamos las grabaciones a la Guardia Civil a ver si identifican a los malhechores. Fueron directo a los cajones del dinero, a los módulos de pago, fue lo que destruyeron. Es más las pérdidas en daños que en realidad lo que se llevó el tipo. No, todavía el chico no nos ha pasado la factura, pero ayer estuvo todo el día trabajando, desde la mañana hasta la noche. Y esos gastos los tenemos que cubrir nosotros, porque ya las aseguradoras, este tipo de máquinas por los siniestros tan consecutivos que hay, no las quieren asegurar. As grabacións das cámaras de seguridade amosan o autor dos roubos encapuchado, mentres un cómplice vixía dende o exterior. Os propietarios agardan que poidan ser identificados, aínda que entenden que é preciso incrementar a presenza policial para evitar que cheguen a consumarse os roubos. No están identificados porque el tipo tenía capucha y bueno, queremos que haya un poquito más de vigilancia, ¿no? No pretendemos tener una patrulla y parada 24 horas porque sabemos que la Guardia Civil, la policía tienen sus prioridades, pero sí que por lo menos en la noche haya más rondas nocturnas, porque no soy yo la única perjudicada, muchas personas con las que hablo ven que va un poquito a más, ¿no? Y no es la idea. Dende que abriron o local, hai xa 8 anos teñen detectado un crecente problema de inseguridade, non só en Boiro, senón tamén en toda a comarca do Barbanza. Ahora acabo de hablar con otra comerciante y también tuvo su historia. Y bueno, la gente tiene miedo, quiere que esto pare, que no llegue a más, es lo importante, ¿no? Que no siga yendo a más.